Hoy les vamos a hablar de la histología del útero. El útero humano es un órgano hueco en forma de pera localizado en la pelvis, entre la vejiga y el recto. Mide aproximadamente 7,5 centímetros de largo y 5 centímetros de ancho en su parte superior y 2,5 centímetros de espesor. Su peso varía entre los 30 y 40 gramos. El útero se encarga de recibir e implantar a la mórula, que proviene de las primeras divisiones del cigoto, luego de que el óvulo es fecundado por los espermios. Por lo tanto, soporta el crecimiento, desarrollo del embrión y el de su placenta, que contendrá posteriormente el feto hasta su nacimiento. La estructura del útero consta del cuerpo, que es la parte más ancha y donde desembocan los oviductos, del fondo, que es la parte redondeada y se encuentra hacia el superior, del cérvix o cuello uterino, que es la porción circular más estrecha que sale y se conecta con la vagina, y del istmo, que es el que conecta el cérvix con el útero. La pared del útero presenta tres capas, las cuales son el endometrio, el miometrio y el perimetrio. El endometrio es la mucosa del útero y presenta una gran irrigación de arterias rectas en espiral. Presenta un epitelio cilíndrico simple con células secretoras sin cilios y con cilios. Estas cubren el tejido conjuntivo vascular en el que existen fibroblastos, células deciduales y glándulas uterinas tubulares. Además, en el endometrio presenta dos subcapas durante su vida fértil, como son un estrato o capa funcional, que es la parte más ancha y aquella que se desprende durante la menstruación, y un estrato o capa basal, la cual se retiene durante la menstruación, ya que sirve como fuente regeneradora para un medio para de nuevo hacer una capa funcional. En esta capa también están presentes las bases de las glándulas uterinas. La capa basal se encuentra vascularizada por las arterias rectas, en cambio la capa funcional se encuentra vascularizada por las arterias helicoidales o en espiral. Ambos vasos nacen de las arterias arqueadas del miometrio. Aquí podemos observar su estrato funcional, su estrato basal. Fases del endometrio durante el ciclo menstrual son tres: la fase proliferativa, la fase secretora y la fase menstrual. La fase proliferativa coincide con la maduración folicular en el ovario y está regulada por los estrógenos. Esta consiste en que las células de la capa basal del endometrio proliferan para regenerar la capa funcional que se perdió durante la última fase, que es la fase menstrual. Sus arterias se observan alargadas ya que buscan revascularizar esta nueva capa en desarrollo. Sus glándulas adquieren una forma tubular como se indica en la imagen. Esta segunda imagen muestra un aumento con el epitelio, el tejido conjuntivo y las glándulas. La segunda fase es la fase secretora, que se caracteriza por ser la con mayor desarrollo y actividad, y esta inicia 1 o 2 días después de la ovulación y que coincide con el periodo de la fase lútea en el ovario, y en ella se observa una capa funcional ya más desarrollada, más gruesa. Sus glándulas, como se observa, se ven en forma enrollada. En esta otra imagen, de ambos cortes, transversal y longitudinal, se aprecian las glándulas y en ellas, decir que en esta fase, adquieren una mayor cantidad de acumulación en su interior de secreción mucosa. Y las arterias que irrigan aquí se observan mucho más en espiral como se señala. Por último, la fase menstrual. Esta fase menstrual ocurre debido a una disminución de la producción de progesterona y estrógenos en el ovario debido a que no hubo fecundación. Esto en esta fase ocurre entonces que los vasos llevan menor cantidad de oxígeno al tejido, provocando una isquemia, lo que lleva a una ruptura del epitelio y de vasos, como se observa aquí, acompañados de hemorragias. En esta segunda imagen se observa la diferencia entre las tres fases, la fase proliferativa y la fase secretora y la fase menstrual. El miometrio es la capa muscular gruesa en continuidad con la capa muscular de la trompa uterina y la vagina. Esta capa presenta tres subcapas de músculo liso: la capa media, intermedia o estrato vascular, que es la capa más gruesa y sus fibras están dispuestas en forma circular. Contiene abundante irrigación de las arterias arqueadas, además de vasos linfáticos. Sus haces de músculo liso están entrelazados irregularmente y se observan longitudinales. La capa interna y la capa externa, que también presentan haces de músculo liso dispuestos longitudinales.
Los miocitos lisos miometriales dependen de la cantidad de estrógeno, ya que cuando hay embarazo la concentración de estrógeno es mayor y por ende los miocitos se vuelven más grandes y más abundantes, mientras que cuando no hay estrógeno se atrofian. Aquí podemos observar estas células. El perimetrio es una capa serosa externa o adventicia o también conocida como la cubierta peritoneal visceral del útero. Esta consiste en un mesotelio y una capa delgada de tejido conectivo laxo. El cérvix o cuello uterino. Este presenta un endometrio diferente al resto del útero, ya que posee un epitelio más pequeño, sufre pocos cambios y no se desprende durante el ciclo. Además, carece de arterias en espiral. Sus glándulas son grandes y ramificadas, que se adaptan para permitir el paso de los espermios dentro del conducto cervical. El epitelio a lo largo del cérvix presenta una transición escamocolumnar. El endocérvix se encuentra en la parte superior del cuello y su epitelio es cilíndrico simple, similar al del resto del útero. Mucosa del endocérvix. Aquí podemos apreciar el epitelio cilíndrico simple. Y en esta otra foto podemos apreciar las fibras musculares lisas. Ectocérvix o exocérvix. Se encuentra en la parte inferior del cuello y presenta un epitelio plano estratificado no queratinizado, similar al de la vagina. Podemos apreciar el epitelio plano estratificado. Y aquí podemos apreciar la transición escamocolumnar del epitelio del cérvix. Muchas gracias por su atención.